El Power, ¿me avisan por favor si se ve? Sí, se ve, profesora. Muchas gracias. Sí, se ve, profe. Ok, y vamos a el momento actual, ¿ah? Probablemente, ¿no? Donde surge, ¿no? Esta idea del posmodernismo, bueno, algunos cuestionan un poco el término, ¿no? Que tiene que ver con el conocimiento como práctica discursiva. Aquí se rompe con la idea de que existe una realidad objetiva, ¿ah? Y que de alguna manera rompe con el paradigma positivista, ¿no? Que lo que busca es conocer las causas, ¿ah? Y los procesos para entender las distintas situaciones, entre otras, ¿no? Lo que tiene que ver con el ámbito de la salud mental o en el ámbito más psicológico, ¿no? Y aquí surge la idea de que existen, como dice ahí, una pluralidad de narrativas contextuales y fluidas, es decir, no hay una única forma de conceptualizar la realidad, sino que conviven diferentes formas de entender la realidad, todas igualmente válidas, ¿no? Está expresado un poco, ¿no? en esta imagen, en esta pintura, donde uno dice, bueno, hay elementos que son contradictorios, que uno dice, bueno, ¿cómo estos elementos contradictorios pueden convivir? ¿Ah? Y está el reconocimiento, por lo tanto, que la realidad o la naturaleza del conocimiento es algo que se construye y se construye a partir de la relación. ¿Ah? Y dice que enfatiza la naturaleza relacional del conocimiento, ¿ah? Y la naturaleza generadora del lenguaje. Es decir, a través del lenguaje, de los procesos discursivos, es que vamos construyendo conceptualizaciones de los fenómenos. ¿Ya? Y por lo tanto la intervención terapéutica da un giro a los distintos modelos terapéuticos, dan un giro a partir de estas nuevas ideas que empiezan a surgir fuertemente, ¿no? Y que se instalan en el discurso, ¿ya? Y incorporan estos elementos a la intervención terapéutica. Y eso implica un cambio sustancial respecto a cómo se entiende el proceso psicoterapéutico y cómo se entiende también el rol del terapeuta en esta nueva realidad. En los procesos anteriores, ¿no? El terapeuta de alguna manera tenía una mirada, entre comillas, de afuera, objetiva, y buscaba entender este fenómeno, modificarlo para generar el cambio. Acá hay una idea distinta, ¿no? Tanto el terapeuta como los consultantes tienen conceptualizaciones narrativas respecto a los fenómenos, ¿no? Y van compartiendo estas narrativas y a partir de ese proceso, ¿no? Discursivo, se generan las modificaciones y el cambio. Entonces, es interesante porque si ustedes lo piensan en la situación actual, de cualquier fenómeno, incluso social, uno dice, bueno, si uno le lleva un terreno muy concreto y práctico, no sé, cuando se instala, no sé, una fábrica, una empresa, lo que sea, en un territorio en particular, ¿cuáles son los discursos que surgen ahora? Bueno, que hay que entender la lógica, ¿no? de esta empresarial, pero también hay que entender la cultura, la lógica del territorio, de las comunidades, de los fenómenos culturales, ¿no? Y que es necesario compatibilizar a esas distintas miradas para dar una respuesta que sea adecuada a los distintos actores y a estas distintas miradas. ¿Ya? Entonces, eso tiene un impacto, ¿no? Sobre la vida cotidiana, no solamente en la intervención a nivel de la ciencia o la intervención terapéutica específicamente, sino que en cómo nosotros comprendemos las relaciones humanas en el contexto actual. El constructivismo y el construccionismo social, que son estas ideas. ¿Perdón? Disculpe que le interrumpa, es que quería, respecto a la grabación, ¿no se supone que si es muy larga, la grabación después no se puede descargar? Yo entiendo que sí se puede descargar. Yo he descargado grabaciones bastante largas actualmente, no al comienzo del año teníamos esas dificultades, pero entiendo que ahora no. Ahora, como yo no tengo en este minuto el control respecto a la duración de la grabación, porque no tengo el mecanismo para operar eso,
¿ah? Espero que se pueda resolver o que se pueda editar, ¿ya? Voy a ver cómo lo resuelvo eso, pero en este minuto yo no puedo cortar la grabación y retomarla, ¿ya? No, sí, pero eso, si se puede, no hay problema. Sí, espero yo que se pueda, ¿ya? Pero lo que voy a intentar hacer para la próxima sesión, ¿no? Es generar yo misma la reunión y enviarles el link para tener más control respecto al tiempo de grabación. Porque igual aparece como tiempo muerto, ¿no? Este tiempo que tuvimos de pausa. Profe, Dígame. ¿podría explicar el punto 2 de esta diapo? Enfatiza la naturaleza relacional del conocimiento y la naturaleza generadora del lenguaje. ¿Ese punto? Sí, profe. Ya. A ver. La idea central es que nosotros construimos la idea o el conocimiento o la comprensión a partir de la interacción con otros. Por ejemplo, cuando uno dice, lo voy a poner en una situación muy, muy concreta, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que es, qué es lo que es normal o anormal? Bueno, probablemente en el momento actual lo que es normal o anormal son de alguna manera las ideas que los distintos grupos que participan en un contexto social van descubriendo o construyendo la idea de lo que es normal y por lo tanto pueden convivir ideas distintas respecto al mismo fenómeno. Y esas ideas distintas son igualmente válidas, es decir, no hay una idea más correcta que la otra, sino que es necesario entender esta diversidad y poder compatibilizar, o a lo menos comprender que existe esa diversidad. Por lo tanto, nosotros vamos construyendo estas ideas en una interacción con otros, no es algo que surja, ¿no?, de manera espontánea, de manera individual, sino que en la interacción con los distintos actores sociales. Si yo lo pongo en un contexto más personal y yo digo, bueno, ¿quién soy yo como persona? La idea de quién soy yo como persona no surge solamente de una mirada individual, sino yo construyo esa idea de quién soy a partir de las múltiples relaciones que yo tengo y he tenido a lo largo de mi vida. ¿Ya? Por eso habla de la naturaleza relacional del conocimiento. Vamos construyendo y vamos validando ideas en la interacción con otros. ¿Ahí queda más claro? Gracias. Ok. Si vamos a la idea del constructivismo y el construccionismo social, ¿no? Dice, la realidad supuestamente descubierta es una realidad inventada. Es decir, en el paradigma positivista está la idea de que hay una realidad objetiva y que nosotros vamos y descubrimos esa realidad. Y por lo tanto generamos metodología para poder conocer esa realidad, conocerla lo más detalladamente posible de cuáles son los mecanismos de funcionamiento, pero, y por lo tanto nos vamos al origen, a la causa y esta mirada lineal de los fenómenos, ¿ya? La idea del constructivismo y del construccionismo social dice que la realidad es inventada, es co-construida a partir de la interacción con los otros, ¿ya? Y dice, y su inventor no tiene conciencia de ese acto, es decir, nosotros operamos, piensen en cualquier idea que ustedes tienen hoy día, de cualquier cosa. Esa idea que ustedes tienen, ese conocimiento que ustedes tienen, se ha ido instalando como una, entre comillas, realidad, que uno opera en esa realidad como si existiera en la vida concreta, como si fuera una cosa objetiva. Pero la verdad es que es una idea que hemos construido en la relación, en la interacción, ¿ya? Y por lo tanto, esa idea, como dice ahí, no es independiente de quien la crea. Es decir, acá se rompe con la idea de que existe la objetividad. Yo llego, por ejemplo, a una intervención terapéutica como terapeuta, pero como terapeuta y persona, es decir, con toda mi construcción del mundo, mi paradigma de comprensión del mundo, y yo la pongo en interacción con un otro que también tiene sus propias construcciones del mundo. Y en este proceso de comunicación, de diálogo, vamos
desarmando, deconstruyendo y construyendo una idea nueva. Por eso, de alguna manera, es la forma, ¿no?, en la cual nosotros comprendemos en este minuto a los procesos terapéuticos. Y si ustedes observan cualquier línea terapéutica, por ejemplo, yo lo pongo en el modelo sistémico, que es el que yo manejo, ¿no? No tiene mucho que ver lo que pensaban los terapeutas sistémicos iniciales, los estratégicos, no clásicos, con lo que piensan, ¿no?, aquellos terapeutas que, por ejemplo, son más narrativos, que ha ido evolucionando la idea de lo objetivo, la idea del rol del terapeuta y también de lo que implica una intervención terapéutica. Pero es una consulta. Dígame. Cuando dijo esto de que van construyendo en conjunto y deconstruyendo, ¿qué es lo que van deconstruyendo y construyendo? El proceso, ¿qué es lo que están construyendo en sí? A ver, te lo pongo en un ejemplo súper concreto. Cuando alguien llega a una intervención terapéutica, por ejemplo, supongamos que alguien consulta y dice, yo vengo a esta intervención porque tengo depresión, ¿ya? Esa persona le pone una etiqueta, un nombre, a un conjunto de fenómenos, de síntomas, de cosas que le pasan, ¿verdad? Y de alguna manera la congela en esta categoría de depresión. Lo que ocurre en el proceso terapéutico es que a través de este proceso comunicacional particular, de estas conversaciones terapéuticas, lo que vamos haciendo es vamos desarmando, vamos desmenuzando esta idea que aparece como congelada de la depresión, y empezamos en este proceso, digamos, de interacción terapeuta-consultante, ¿no?, formando una nueva idea de esa situación que trae el consultante, ¿ya? No es que una idea sea mejor que la otra. Lo que pasa es que la idea actual, la que se deconstruye y vuelve a construir, es más adaptativa o adecuada o le hace más sentido a la persona, ¿ya? Entonces, uno puede decir, sí, yo vengo por depresión, y cuando empezamos a ver qué es lo que es depresión, qué es lo que entiende usted por depresión, cómo opera esto, y empezamos quizás a decir, quizás no es depresión, quizás es pena. Entonces empezamos de alguna manera a desarmar el tejido, es como quien tiene un chaleco y empieza a desarmarlo y a tejer un nuevo producto a partir de ese nuevo material. Entonces, ¿y por qué? Porque ese nuevo producto es más funcional, me hace más sentido en este minuto que la idea original de que yo tengo una depresión, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende ahí un poco más? Okay. Sí, no era la palabra que había dicho. Yo sí había entendido el concepto, era la palabra, pero igual me quedó más claro. Era la palabra, si la palabra era idea, si era proceso, a qué se refería, si la idea o al proceso. Pero ya no entendí. Es que, claro, uno lo que hace es desarmar el concepto, la idea, en este proceso, digamos, dialógico, que finalmente eso es un proceso terapéutico, ¿no? Ambas, ¿no?, el construccionismo y el constructivismo social, niegan la realidad fuera del observador. Aquí se instala la idea de que el terapeuta también tiene una concepción, no tiene de alguna manera un delantal, digamos, de neutralidad. Por eso es que es imprescindible desde esta mirada, ¿no?, tener claro cuáles son las propias concepciones que el terapeuta tiene respecto al mundo, porque eso también va a estar en juego en esta relación que se establece en la intervención terapéutica, ¿ya? Un poco al hacer la diferenciación entre estos dos elementos, ¿no?, el construccionismo y el constructivismo social. En el construccionismo, ¿no?, la idea se focaliza en el sujeto, en lo individual, y se centra en la idea de que las personas conceptualizamos la información o los procesos de una determinada manera, ¿ya?
y que esa forma de procesar la información es la que determina que miremos el mundo como lo miremos, ¿ya? Y está el constructivismo social, que dice que se preocupa de las personas en la comunidad, es decir, es una mirada mucho más social. ¿Ah? Y acá el foco está en el significado y en la interpretación, es decir, cómo nosotros construimos ideas respecto a algo, y cómo interpretamos esa idea. ¿Mm? Y por lo tanto el foco mucho más fuertemente en la naturaleza subjetiva y consensual de conocimiento. Es decir, lo que es válido para una comunidad es lo que la comunidad ha construido como idea de lo que le hace sentido. ¿Mm? Entonces, y eso es algo que se va modificando. Si lo ponemos en algo muy concreto ahora, si nosotros pensamos, por ejemplo, en la idea de todas las ideas respecto a lo ecológico, las ideas que de alguna manera han ido dominando en el mundo actual respecto, por ejemplo, al ámbito de la ecología. Uno dice, bueno, la idea del respeto a la naturaleza, la idea es que somos parte de, la idea de que no hay unos integrantes de este ecosistema más importantes que otros. Todas esas ideas, ¿no? Son ideas actuales, ¿ya? Las ideas anteriores era que de alguna manera había una pirámide donde unos eran más relevantes y dominaban sobre otros. Esa idea de alguna manera pierde vigencia para algunos, no para todos, porque actualmente conviven esas dos ideas, pierde vigencia para algunos y empiezan a surgir esta otra idea, ¿no? Que tiene que ver con que estamos en una constante red de interacciones. Entonces, ahí uno ve cómo esa idea que tiene que ver, por ejemplo, con lo ecológico va evolucionando con la incorporación de nuevas miradas respecto al mismo fenómeno. Entonces, probablemente muchas discusiones que uno tiene ahora de cualquier tema tengan que ver con los distintos paradigmas que cada uno tiene respecto a su fenómeno. ¿Ya? Si uno lo pone en una escena concreta, por ejemplo, si uno lo pone en una mirada de qué es lo que es mejor para una sociedad o para un país, probablemente todos los actores sociales quieran que las circunstancias sean buenas, sean mejores. O sea, no tenemos problema en lo que consideramos objetivo, que es mejor. El tema es qué es lo que entendemos por mejor. Y es ahí donde conviven, ¿no? Diferentes miradas, y probablemente hayan incluso tensiones respecto a esas diferencias de cómo entendemos eso que es mejor. Todos queremos algo mejor, pero lo que es mejor para unos es considerado inadecuado porque otros piensan que mejor es algo distinto. Entonces, conviven, ¿no? Estas distintas subjetividades. Y si nos vamos al terreno de cómo estas ideas, ¿no?, han ido permeando la intervención psicoterapéutica, vemos que en un modelo de alguna manera más tradicional, una mirada más positivista, ¿no? Hay un grupo, como aparece aquí esta familia de los Simpsons, que son el consultante, el consultante, que puede ser una persona, una familia, un grupo, una pareja, qué sé yo, de alguna manera que demandan o presentan una dificultad, un problema, o solicitan una intervención, ¿ya? Y aparece este terapeuta, ¿ya?, en esta mirada más positivista, ¿no? Este terapeuta que está fuera del mundo de los consultantes. Es como que yo llego de un planeta distinto, digamos, a observar, como aparece aquí con estos binoculares, este fenómeno, la dinámica, el problema, que está fuera de mí. Es decir, que el terapeuta dice, yo no formo parte de esa realidad, sino que yo voy a mirar esa realidad para ver qué es lo que funciona mal, voy a generar intervenciones para ajustar esta realidad para que funcione mejor. Pero el terapeuta tiene la idea, ¿no?, de que él está fuera de esa realidad y observa, es decir, entiende lo que ocurre, entre comillas, uno puede decir diagnostica, y además, y en la fase de intervención ingresa, hace los cambios necesarios, y después sale, y él sigue igual con su vida como terapeuta, sin ser modificado por el sistema.
Esa es una forma, de alguna manera, bastante más tradicional, que está bastante en cuestión respecto a lo que es hacer psicoterapia. No es que esté totalmente eliminada, porque también hay terapeutas y modelos terapéuticos que todavía creen en esa forma de entender el fenómeno, ¿ya? Y en la mirada que uno dice que es más coherente con la mirada constructivista, ¿no? Dice que, como aparece en esta imagen, uno no logra diferenciar quién tiene el rol de la terapeuta y quién tiene el rol del consultante, porque ambos elementos, ¿no? Llegan a esta nueva relación con sus propias experticias, con sus propios paradigmas, con sus propias ideas respecto al mundo y al fenómeno que van a intervenir, ¿ya? Y de alguna manera trabajan de una manera colaborativa, construyendo una nueva relación. Por eso es que aparece aquí como el tercer planeta, ¿no? O sea, el planeta del terapeuta, el planeta de los consultantes, y construyen una nueva realidad. A diferencia de aquí, ¿no? Que el terapeuta, de alguna manera, solamente ingresa como a arreglar la máquina y después sale. Acá hay una interacción, y por lo tanto el terapeuta también se involucra. Se involucra en el sentido de que no es posible separar al terapeuta de la persona, ¿ya? Y se construye este sistema terapéutico, ¿verdad? Donde hay una relación de colaboración para trabajar en conjunto para resolver, modificar aquello que demanda, digamos, el sistema consultante. Consultas de esto, preguntas hasta aquí. ¿Se nota la distinción entre la primera mirada y la segunda? Profesora, cuando hablaba de la primera mirada era como positivista, pero esa, ¿cuál de las dos? Era como el que era individual, el construccionismo, y el segundo el constructivismo social, ¿o cómo era? Me perdí. A ver, esta mirada, ¿no? La que está aquí en la imagen, obedece a una mirada más bien positivista, ¿no? Incluso con esta idea, ¿no? de la información, también hay una mirada donde hay un terapeuta que está fuera de esa realidad y que llega a mirar esa realidad, analizarla y cambiarla para hacerla más funcional, más adaptativa, a normalizarla, ¿verdad? Y a diferencia de aquí, ¿no? Donde el terapeuta es parte de la realidad. O sea, yo cuando llego a una intervención terapéutica, yo formo parte de la realidad de mi paciente y el paciente forma parte de mi realidad. Y lo que hacemos es un intercambio de saberes para poder resolver o avanzar en esta demanda que hace el consultante respecto a su solicitud de intervención terapéutica. Profesora, ¿sí? Esto que usted nos está enseñando ahora es como la forma sistémica de intervenir. No. Lo que yo le estoy enseñando ahora tiene que ver con la forma de cómo han ido evolucionando la idea de lo que es la psicoterapia, de lo que es la relación terapéutica. ¿Ya? Que no necesariamente obedece, o sea, está el paradigma sistémico, sí, pero no está solamente el paradigma sistémico, ¿ya? Si ustedes piensan en la distinta evolución que ha tenido el modelo psicodinámico, cognitivo-conductual y sistémico, ¿no? Todos han ido evolucionando y han ido incorporando la idea, ¿no? De que algunos, la idea de que el terapeuta no es objetivo, sino que él también participa con su subjetividad, y hay algunos que dicen que están en el punto más intermedio, dicen bueno, que el terapeuta, ¿no? Hace un esfuerzo por mantener la objetividad, ¿ya? Hay como no todo el mundo en la actualidad, no todos los modelos terapéuticos en la actualidad validan 100% la idea de la pérdida de la subjetividad.
o sea, perdón, de la pérdida de la objetividad. O sea, si uno piensa en las ideas del modelo sistémico, si uno piensa en las ideas del modelo sistémico, ¿no? Como ustedes vieron, seguramente cuando vieron enfoques 1, enfoques 2, ¿no? Cuando hablaban de las distintas conceptualizaciones de los distintos enfoques teóricos en psicología y su evolución histórica, uno lo que puede observar ahí, ¿no? Es como, por ejemplo, en el modelo sistémico lo que hace, ¿por qué generó una especie de revolución? Porque hasta ese minuto había una forma de conceptualizar la psicoterapia y los fenómenos que tienen que ver con las relaciones humanas, ¿no? De una manera. Y lo que hace el modelo sistémico es modificar eso, cambiar el foco, y a partir de eso toda la evolución que ha tenido el modelo respecto a las implicancias en la intervención propiamente tal. No solamente en la intervención clínica, sino que en la intervención en los distintos sistemas, o sea, en lo educativo, en lo organizacional, etc. Pero tiene que ver cómo han ido evolucionando las ideas. Y esas ideas no son independientes de la relación terapéutica. Eso es lo que me importa que ustedes entiendan. O sea, estas concepciones del mundo no se quedan fuera de la consulta. Llegan a la consulta y llegan a través de los distintos actores que participan de la relación terapéutica. Y por lo tanto aquí la idea, ¿no?, de que el lenguaje juega, dice ahí, un papel fundamental en la relación. Finalmente, cuando uno dice, ¿qué es la psicoterapia? Es un proceso de intercambio comunicacional a través del lenguaje. ¿Cuál es la técnica de intervención? Finalmente, es el lenguaje. O sea, si ustedes se fijan, en cualquier tipo de técnica, de cualquier modelo, está ahí el lenguaje. El lenguaje es el instrumento de intervención, de modificación, de deconstrucción y reconstrucción. Respecto a esta mirada actual, ¿no?, de la psicoterapia, finalmente, si uno dice, bueno, ¿cuáles son los objetivos de las distintas etapas? El objetivo, dice, de la evaluación, es decir, de la primera fase, para algunos la primera fase. Después vamos a ver que hay algunos modelos que dicen que la fase de evaluación y de intervención no se pueden diferenciar, como que hay un minuto que uno solamente evalúa sin intervenir. Porque hay algunos que plantean que desde el primer contacto, como se genera movimiento. Entonces, el objetivo de esta fase de evaluación, dice, es explorar las narrativas, la autobiografía, los sistemas constructivos personales y familiares y las jerarquías. ¿Ya? Uno finalmente con lo que trabaja en terapia es con las narrativas, con la historia que las personas cuentan de lo que les pasa. ¿Ok? Y es interesante porque de alguna manera uno puede decir, está atrapado en esa historia que uno cuenta. Y lo que hace el proceso de intervención terapéutica es, de alguna manera, incorporar otros elementos para enriquecer, ¿no?, esta narrativa. Y el objetivo de la terapia, dice, es creativo más que correctivo. A diferencia, ¿no?, de lo que se pensaba en los modelos más clásicos, más antiguos, ¿no?, que de alguna manera había algo, en el fondo, la gente iba a consultar porque presentaba síntomas, y presentaba síntomas porque había algo que estaba funcionando mal, como que era una máquina que necesitaba ajuste. Y lo que ocurría ahí era que las distintas técnicas de intervención lo que buscaban eran corregir esas cosas que no funcionaban bien para afinar la máquina y que siga funcionando. Y eso lo hablo no solamente tiene que ver con los modelos clásicos, sino que con los distintos modelos. O sea, yo
si lo hablo como terapeuta sistémica, ¿no? Si yo observo lo que pensaba, por ejemplo, los modelos iniciales de la terapia sistémica en su lógica original, por ejemplo, como el modelo estructural, ¿no? Que lo que buscaba era, de alguna manera, generar los ajustes para que el sistema funcionara adecuadamente. Entonces, estaba esta idea de que había formas adecuadas e inadecuadas de funcionar, ¿ya? Y lo que ocurría ahí era un proceso como de afinamiento para mejorar el funcionamiento de la máquina, ¿ya? La mirada actual es que no hay nada que corregir, sino que hay cosas que entender y hay cosas que modificar respecto al significado que se le atribuye a ese fenómeno. Y ese proceso es el proceso de intervención terapéutica propiamente tal, desde esta lógica, ¿ya? También hay una interpretación de la emoción, ¿no? Bueno, ustedes saben, hay algunos modelos que trabajan directamente con las emociones, pero hay otros modelos donde trabajan con otras variables que no son las emociones, ¿ya? O sea, hay modelos, por ejemplo, si nosotros nos vamos a los modelos cognitivos clásicos, ¿ya? El modelo cognitivo clásico trabaja con cogniciones, y trabaja con la relación que tiene esas cogniciones en las emociones, en algunos casos, o solamente se focaliza en lo cognitivo, ¿ya? Y por lo tanto, la emoción en algunos modelos tiene un rol poco preponderante. En otras no, en otras es el foco directo, ¿no? En los modelos más actuales, ¿no? Cada vez se integran, ¿no? Las distintas variables, las variables que tienen que ver con lo cognitivo, con lo emocional y con lo comportamental, ¿no? Están mucho más integrados en los diferentes ámbitos psicológicos. Dice que el tratamiento de una emoción negativa como integral al cambio, dice, ser respetado más que controlado. Es decir, el objetivo es entender, modificar en el sentido de resignificar, pero no como algo que hay que corregir o como que hay que afinar el motor. Esa idea un poco mecanicista, ¿no? Está en este minuto superada, esperemos. Y en la fase o en el nivel de la intervención dice que el foco son los procesos del sí mismo, las estructuras del rol nuclear, las construcciones familiares, los constructos familiares. Es decir, aquí, si ustedes se fijan en esos tres elementos, ¿no? Hay una mirada de distintos enfoques terapéuticos. No está focalizado ni en lo sistémico ni en lo cognitivo exclusivamente, ¿ya? Y en los estilos de terapia también hay un cambio en la relación terapeuta-consultante. Si uno mira los modelos más clásicos, ¿no? Hay una relación donde hay una relación de poder mucho más complementaria, ¿no? Donde hay uno que tiene el rol, de alguna manera, de control de la situación, que es el terapeuta, pero en la evolución de los distintos modelos, lo que ha habido, ¿no? Es un cambio en la conceptualización de cuál es el rol del terapeuta, ¿ya? Y el rol del terapeuta pasa a ser un rol de un colaborador en el proceso de cambio, más que alguien que sabe hacia dónde tiene que ir la persona, ¿ya? Porque en la mirada tradicional, ¿no? El terapeuta entendía esto que estaba pasando, sabía hacia dónde tenía que ir, cómo tenía que cambiar el paciente. En la mirada actual, ¿no? Lo que ocurre es que hay una relación de colaboración de distintos saberes, y lo que hace el terapeuta es acompañar en este proceso para que el paciente transite hacia un estado que sea más beneficioso para él, pero de acuerdo a los parámetros del paciente, no de acuerdo a los parámetros del terapeuta. Y también acá hay esta idea de la resistencia, ¿no? Probablemente este concepto que todos conocemos, ¿no? Que surge fuertemente desde el modelo psicodinámico, ¿no? Esta idea de resistencia, donde de alguna manera resistencia comprendida como ciertos mecanismos defensivos que impedían el cambio,
¿Ya? Entonces, muchos terapeutas tradicionales hablaban de este paciente es resistente, este paciente es poco colaborador, como una forma de mostrar que ese paciente no incorporaba los cambios que el terapeuta consideraba que debía incorporar. ¿Ya? En una mirada más actual, ¿no? Hay un cambio respecto a este concepto, ¿no? Y dice que, como plantea ahí, que es un intento legítimo por proteger los procesos de ordenación nuclear, modular el ritmo del cambio. Si uno lo pone eso en palabras simples, ¿no? Cada uno de nosotros que quiere participar de un proceso terapéutico de cambio, de alguna manera tiene su propio ritmo, que no necesariamente coincide con la expectativa que el terapeuta tiene respecto a los cambios que yo debo tener, ¿ya? Y también hay momentos donde es necesario poner pausa y el paciente de alguna manera es sabio en el sentido de decir, bueno, yo hasta aquí puedo modificar, ¿ya? Más allá de esto todavía no estoy preparado, ¿ya? Entonces es importante reconocer eso y por lo tanto la resistencia, más que ser un boicot al proceso terapéutico, tiene que ver con una autoprotección, ¿ya? Y el terapeuta debe ser capaz de identificar eso para poder acompañar en el proceso al paciente y no tironearlo para que avance al ritmo que a él le parece que debería avanzar. ¿Mm? Entonces tiene que ver también con un respeto, ¿no?, a la individualidad. A veces es importante hacer ese reconocimiento, ¿no? Decir, bueno, esta persona quiere modificar hasta este punto. Hasta este punto, con eso, para la persona es suficiente hasta ahora. En otro momento, quizás estará disponible, ¿no?, para avanzar en un giro diferente. Pero, de alguna manera, tiene que ver con que es necesario, ¿no?, respetar esa particularidad de cada uno de los consultantes. ¿Y cuál es la actitud constructivista, de alguna manera? ¿Cuáles son los lentes que uno se debe poner si se instala dentro de este paradigma? Bueno, que las realidades son construidas socialmente, que es un poco la idea que yo he ido repitiendo, ¿no? Es decir, no existen realidades objetivas, sino que las realidades se construyen a partir de la interacción con otro, ¿ya? Y se construyen a partir de la interacción a través del lenguaje. Por lo tanto, el terapeuta, ¿no?, en este proceso debe ser un experto comunicador. También dice que las realidades se mantienen y organizan a través de las historias. Piensen en cualquier historia que ustedes cuentan de sí mismo o de las cosas que han vivido, ¿ya? Uno va repitiendo esta historia, y en esta repetición de esta historia uno va editando la información, ¿ya? Y esa edición no es neutra, ¿no? Uno en esa edición enfatiza algunas ideas y descarta, anula o niega otras o las esconde, ¿ya? Y por lo tanto, cuando yo repito una historia, lo que estoy mostrando son los énfasis que para mí son importantes de destacar. Sin embargo, en algún momento esta historia, ¿no?, empieza a tener, como de alguna manera uno puede decir, vida propia, en el sentido de que se instala como una realidad, ¿ya? Y lo importante es entender que existen distintas formas de contar la misma historia. Yo elijo contar una historia de una manera y no de otra. Y por lo tanto, ¿no?, aparece el último elemento, que no hay verdades esenciales. O sea, la idea mía no es más importante, más verdadera que la del otro. Y probablemente yo diría que si uno observa muchos fenómenos sociales, ¿no?, lo que está en disputa muchas veces es esto, la idea de la verdad esencial. Y cuando logramos avanzar a que no existen verdades esenciales, sino que todas las verdades son igualmente válidas, incluso aquella que puede ser muy contraria a la que yo sustento, ¿no?, pero es igualmente válida, podemos instalarnos en una forma de convivencia distinta.
Y cómo es que estas realidades se empiezan a convertir, o sea, estas historias se empiezan a convertir en realidades que de alguna manera tienen vida propia. ¿Ah? Me pareció interesante, ¿no? Esta fórmula, este desglose, ¿no? De cómo este proceso dice para crear una realidad social. Primero aparece primera etapa, que es la tipificación. Dice, las personas clasifican sus percepciones en categorías de clase. De alguna manera, ¿no? Los seres humanos, como una forma, creo yo, de ordenarnos, de tener ciertas claridades y certeza, y que este mundo que uno dice, bueno, si este mundo es tan modificable, tan ambiguo, ¿qué es lo correcto, qué es lo incorrecto? Pareciera que necesitamos tener ciertas certezas, y construimos esas certezas, y definimos, ¿no?, en, por ejemplo, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es normal, lo que es patológico, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es sano, lo que es insano. Entonces, vamos clasificando las cosas en estos cubículos para operar quizás de una manera más práctica, ¿ya? Lo que pasa es que en algún minuto se nos olvida que es una construcción. Lo pongo en un ejemplo que probablemente todos nosotros conocemos, que tiene que ver con, por ejemplo, la orientación sexual. Si uno les pregunta a ustedes en este minuto, ¿no?, ¿qué es lo normal respecto a la orientación sexual? ¿Qué es normal? Todas las orientaciones sexuales son normales, pues en realidad, porque se supone que la normalidad es escogida por una o dos más personas o un grupo muy pequeño que clasifica lo realmente socialmente aceptable y no se decide entre todos, pues entonces nada realmente, por eso nosotros no creemos en lo normal, creemos en lo que realmente existe, lo que es la verdad, lo que es la realidad en el fondo, no lo que es normal o aceptado por pocos, determinado como la verdad. Pero eso que es la realidad hoy no era la realidad décadas atrás, ¿verdad? También, depende, es que eso siempre es biopsicosocial, o sea, siempre es histórico. Antiguamente se creía, muy atrás, si hablamos de Roma, se creía que era normalidad la homosexualidad. Exacto. Y ser heterosexual era extraño. Si Exacto. Nos vamos hace 20 años atrás, ser heterosexual era lo normalmente aceptado. Si nos vamos Exacto. Ahora, que se han podido deconstruir un poco esta concepción rígida, podemos decir que ahora todas las formas de orientación sexual son válidas y son respetables. La diferencia es que eso es más aceptable para las generaciones más nuevas o personas mayores que han abierto más su mente. Claro, o porque uno dice, esto que para nosotros es normal hoy respecto a ese tema, probablemente en un siglo más sea obsoleto. ¿Ya? ¿Sí? O sea, me acuerdo que... ¿Cómo? ¿Perdón? Puede que en un siglo más incluso eliminen el concepto de orientación sexual o de... Exacto. O de género, ¿no? O este género binario, ¿no? Entonces, es interesante. Yo me acuerdo hace unos meses atrás, o el año pasado, ya ni me acuerdo, hay una película ahí en Netflix, ¿no? Esta historia de San Francisco, ¿no? Que no sé si alguno la ha visto, una miniserie, que habla precisamente del tema de la orientación sexual. Entonces, aparece, ¿no?, las comprensiones que uno puede tener, o la que yo tenía en ese momento, ¿no?, que estaba dentro de una diversidad conocida para mí, ¿ya? Pero en esa película aparece un tipo de sexualidad que era desconocido en términos de cómo entender, y que todavía es difícil para mí lograr entender, ¿no? Esta idea, ¿no?, que de repente yo me conceptualizo como hombre, después como mujer, después como hétero, como bi, como no sé qué, esa cosa como si uno podría decirlo, como de sexualidad líquida, ¿no?, que no se congela en ninguna categoría en particular, ¿ya? Entonces, son ideas que probablemente si uno las hubiera planteado, ¿no?, décadas atrás, eso habría sido una cosa extrañísima, ¿no? A alguien le habría dicho que eso que está loco, que eso no es posible. Entonces, lo que es posible ahora era imposible, inexistente en otro momento histórico. Entonces, es interesante porque, de alguna manera, cuando uno reconoce eso,
rompe con la idea de congelar o la verdad o una verdad en particular. Cuando uno dice, me acuerdo hace un tiempo atrás aparecía en las redes sociales, ¿no? Un cuestionamiento respecto a, no sé, a Einstein o algún personaje así respecto a la relación que tenía con su esposa, con sus esposas, no me acuerdo con quién, ¿ya? Y claro, si uno mira esa historia con los ojos del siglo XXI, muchas de esas cosas nos escandalizan, nos espantan. Pero en ese contexto social era validado, era lo normal, lo deseado, lo correcto. Entonces, es importante de alguna manera identificar, ¿no?, que aquello que sustentamos como verdad hoy pierde vigencia en otro momento con otras ideas y que podemos nosotros, ¿no?, generar esos movimientos e ir incorporando nuevas conceptualizaciones. Así como ha ido evolucionando, ¿no?, las personas y la humanidad. Entonces, esta tipificación, estas categorías, ¿no?, que uno construye por alguna razón, después se van institucionalizando, ¿no? Dice, las instituciones se organizan en relación a esta tipificación. Entonces, y ahí aparece, ¿no?, con la idea, por ejemplo, de salud mental. Es decir, las instituciones de alguna manera lo que hacen es formalizar, lo que hacen es orientar su comprensión y sus prácticas a partir de esas conceptualizaciones. Entonces, si uno piensa, ¿no?, en el tema de salud mental, uno dice, bueno, para que alguien acceda a un sistema de salud debe cumplir con ciertos requisitos. ¿Y qué significa esos requisitos? Significa nada más ni nada menos que tiene que calzar con alguna categoría. Categoría de normal, anormal, la categoría de baja complejidad, mediana complejidad, alta, tiene que calzar con eso, porque de alguna manera implica que la institucionalización ha validado esas categorías que se construyen. Y después hay una legitimación, ¿no? Se legitima, dice, la tipificación y la institucionalización de una sociedad y se construye a través del lenguaje y la narrativa. Y ahí aparece el ejemplo de los manuales diagnósticos. Es decir, esto que construimos como categoría se institucionaliza finalmente de alguna manera, ¿no? Lo que hacemos es validarlo a través de construcción de normas, de manuales, de ciertos dictámenes formales, que lo que hacen es validar esa conceptualización. Entonces, si uno piensa, por ejemplo, en los manuales diagnósticos, si uno hace un análisis respecto a cuáles eran las categorías diagnósticas actuales respecto a las categorías diagnósticas de los manuales iniciales, ha habido una evolución. Y uno dice, bueno, pero si la patología mental es la patología mental, ¿cómo ha podido evolucionar? Bueno, porque se ha modificado la conceptualización que se tiene respecto a esos fenómenos. O sea, ese conjunto de síntomas o de fenómenos que nosotros decimos, ya, esto va junto y se llama tanto, y eso en algún minuto aparece normal, en otro minuto aparece no normal. Y finalmente, ¿no?, cuando se instala esto como una realidad, la reificación, la cosificación, es decir, empieza a operar como si fuera una realidad inamovible. Y el ser humano, dice, trata lo construido como natural, negando su autoría, es decir, esto es así. La idea, por ejemplo, de, no sé, las mujeres son así. Opera, esas definiciones operan como si fueran naturales, no como si fueran construidas socialmente. O sea, por ejemplo, la idea de que naturalmente las mujeres son más sensibles, naturalmente las mujeres tienen más empatía con los hijos, naturalmente, cualquier cosa que sea naturalmente, cualquier apellido que uno le ponga, ¿no? Cuando uno le pone esa palabra, ¿no?, naturalmente, está diciendo que es algo que es así y no se puede modificar. Y por lo tanto, aquellos que intentan cuestionar esa realidad, probablemente van a tener una oposición fuerte porque están de alguna manera transgrediendo algo que se da como una realidad inamovible. Dice, actúa así porque tiene depresión y tiene depresión porque actúa así. O actúa así porque es no sé qué, y es no sé por qué porque actúa de esa manera. Entonces, de alguna manera opera como una entidad, como si tuviera vida propia.
Entonces, es interesante este proceso porque muchas ideas que tienen que ver con los temas que uno interviene desde el ámbito psicoterapéutico tienen que ver con estas concepciones y también con las concepciones que como terapeutas podemos tener respecto a eso. Finalmente dice, las realidades se construyen a través del lenguaje, que es algo que hemos repetido, ¿no? Y el lenguaje que usamos constituye nuestro mundo y nuestras creencias. O sea, nosotros, las palabras que usamos, cómo los decimos, ¿no? Es en el mundo en que vivimos. Nosotros no vivimos en un mundo distinto, vivimos en el mundo que nosotros construimos, ¿ya? Dice, en el lenguaje las sociedades construyen sus visiones de la realidad. ¿Ah? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, no sé, cuando lo vemos en el tema, por ejemplo, de las personas mayores, ¿no? Y uno dice, bueno, la visión que se tiene de las personas mayores es algo que opera como una realidad, y lo que implica, ¿no? Es, de alguna manera, romper con esas conceptualizaciones para ir enriqueciendo, ir incorporando nuevos elementos que, de alguna manera, se escapan de estas concepciones rígidas. ¿Ya? Y el lenguaje es un proceso interactivo, por lo tanto es interactivo a nivel social, a nivel de las relaciones cotidianas y también a nivel de la intervención psicoterapéutica. Dice, para los terapeutas lo importante es cuando se produce el cambio. Creencias, relaciones, sentimientos, autoconceptos, implica un cambio en el lenguaje. Por eso es que creo yo que este ámbito de la psicoterapia es un ámbito tan complejo, porque a diferencia de otro tipo de técnicas que de alguna manera son asibles, son algo que uno puede tocar, ¿no? El lenguaje es algo que uno va produciendo en la relación con otro, y el lenguaje de alguna manera implica a todo el ser humano, a nivel cognitivo, a nivel emocional y también que se traduce, ¿no?, en esta producción que es el lenguaje. Por eso es que me parece a mí que es un tipo de intervención muy compleja. Dice, el significado no lo da una palabra, sino una palabra en relación al contexto. ¿Ya? O sea, las palabras, los conceptos cobran sentido en esa relación en particular. Esa misma palabra, dicha por esa misma persona en un contexto diferente, es significada de una manera distinta. ¿Ya? Por lo tanto, es importante, ¿no?, reconocer lo relacional que es no solamente la palabra, sino que el significado que se le atribuye a esa palabra. Y dice que las realidades, dice, se mantienen y organizan a través de las historias, ¿no?, a través de la narrativa. Un poco esta imagen que uno dice, bueno, uno podría decir es una síntesis, ¿no?, de lo que ocurre en una intervención, ¿no? Que uno viene con un orden en sus ideas y a partir de este intercambio de diálogo con otro, uno le da una forma distinta a esas ideas, que van a tener la validez temporal hasta que se construya otra forma con esas mismas ideas o con otras ideas. Dice, la vida es un asunto de contarnos a nosotros mismos historias acerca de la vida. Y de saborear, dice, historias de la vida contadas por otros y de vivir nuestras vidas de acuerdo a tales historias. Nosotros vivimos en las historias que nos contamos. Si yo digo, yo soy una persona que soy tímida, soy una persona que tiene dificultades para establecer vínculos con otros, soy una persona que le cuesta superar sus dificultades, es la historia que yo me estoy contando. Es decir, son los elementos que yo elijo iluminar, destacar, y significa que hay otros elementos que yo oculto, niego, no logro ver. Y por lo tanto, a partir del proceso terapéutico, lo que buscamos es iluminar las distintas facetas para contarnos una historia quizás más compleja que la original, pero que finalmente da cuenta me hace más sentido ahora, que solamente una historia que está muy editada y que es muy pobre, ¿no?
Y dice que las conversaciones entre pacientes y terapeutas pueden ser vistas, como historias, como narrativas. ¿Ah? Es un proceso comunicacional, dialógico. Y reforzar la idea de que no hay verdades esenciales. ¿Ah? Incluso, ¿no? En esta imagen que aparece aquí, no soy, estoy siendo, incluso aquellos elementos que tienen que ver con la identidad, que uno dice, bueno, ¿qué es lo que nosotros aprendimos, ¿no? en psicología? Que la identidad se construye en las primeras etapas de la vida y que de alguna manera se culmina a finales de la adolescencia, ¿ah? O en la adultez emergente. ¿Ah? Pero esa mirada está en cuestión porque de alguna manera, ¿no? Puede que los procesos de cambio sean a velocidades distintas, pero nosotros estamos en un proceso permanente de construcción y reconstrucción. ¿Mm? Dice, todo lo que podemos hacer es interpretar la experiencia. ¿Ah? Cuando uno recuerda algo, cuando uno cuenta una historia de lo que sea, no sé, de las últimas vacaciones o del último cumpleaños, lo que sea, uno cuenta una historia, pero no cuenta el dato, sino que cuenta el dato y el significado de ese dato. ¿Mm? Dice, los self se construyen a través del lenguaje y se mantienen a través de la narrativa. ¿Mm? Por eso es que es tan interesante esta forma, ¿no? de conceptualizar los procesos humanos y la psicoterapia en particular. ¿Mm? Profesora, ¿qué sería un self? El self es... Bueno, es un concepto que distintos modelos psicológicos han acuñado. El self tiene que ver con el sí mismo, con aquello que me identifica como único. ¿Ah? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Y dice que los self diferentes aparecen en contextos diferentes. ¿Ya? O sea, ¿quién es usted? Usted tiene muchas facetas en su vida. ¿Ah? Y hay ciertos contextos que de alguna manera enfatizan algunos ámbitos de esa diversidad y si uno lo ve, por ejemplo, en el contexto académico, enfatiza ciertos aspectos en usted. Pero si uno lo ve en un contexto social, con los amigos o familiar, probablemente ese contexto distinto ilumine, enfatice aspectos diferentes a lo que se ven, por ejemplo, en el ámbito académico. Entonces uno dice, bueno, ¿quién es usted? ¿El de la clase o el del contexto social? Ambos. Lo que pasa es que en algunos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ser una persona autónoma, puedo ser una persona que tiene ciertas condiciones de liderazgo, si estoy en un contexto laboral, pero si estoy en un contexto familiar, puede que yo ahí en ese espacio, no desarrolle tanto esa faceta mía, sino que desarrolle una faceta distinta. Entonces, por eso es que las personas en esta idea o esta necesidad a veces que nos entrampa de querer como congelarnos en una única categoría, nos perdemos con la posibilidad de asumirnos como seres complejos. Profe. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que me quedo dando vueltas cuando estaba revisando el tema de la construcción de la realidad social, que en el proceso primero hablaba de que la construcción es como de las personas y luego como de la institucionalidad. Y yo quería que me explicara un poquito eso porque yo pienso que en esas dos fases como que difiero, porque no sería como al contrario, porque como uno nace en medio de una cultura, una sociedad, o sea, hay influencia de una religión, un tipo de gobierno, eso no es como principal para que las personas construyamos la realidad independiente de la parte individual. Me quedo dando vueltas eso, profe. ¿Estamos aquí? ¿Acá dices tú? Sí, ahí. Ya. A ver, las personas somos parte de un contexto social, pero nosotros también somos contexto social para otros, ¿verdad? O sea, no es que hay una sociedad fuera de nosotros. Nosotros somos parte integrante de la sociedad.
¿ah? Y nosotros, no hay una mirada de alguna manera que nosotros somos determinados a 100% por la sociedad, porque hay una relación bidireccional, o sea, así como los otros son parte de mi contexto, yo soy contexto de otros, ¿verdad? ¿Sí? Sí, pero sí, ahora ya entendí mejor la idea. Sí. Entonces, ya. no es que nosotros nos dejemos como permear sin poder hacer nada con las ideas sociales. Nosotros también, porque si no, no habría cambio, ¿no? O sea, ¿cómo se producen los cambios? A nivel individual y a nivel social. Porque hay un grupo de personas, ¿no? Que empieza a tener conceptualizaciones distintas y de alguna manera uno puede decir rebelarse contra esas ideas establecidas, a mirarlo distinto. O sea, Colón jamás habría salido de Puerto de Palos si hubiera creído que la Tierra era plana. ¿Ya? O sea, él era tan loco que se le ocurrió pensar que las cosas eran distintas a como le decían que eran. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, si no existieran esas personas y ese grupo de personas que empieza a mirar las cosas desde una perspectiva distinta y a cuestionar como válido eso que le han dicho que es la realidad, todavía estaríamos en la de piedra. Ya, ahora sí, ya le si te lo entendí. pongo en caricatura, claro. Digamos. Uh-huh. A ver, ¿cómo es un terapeuta constructivo, ¿no? Dice, enfatiza la naturaleza reflexiva de la relación terapéutica en la que el cliente y el terapeuta co-construyen significado. Si ustedes ven esta imagen, uno puede decir, ¿cuál es el terapeuta y cuál es el cliente o el consultante? No se logra diferenciar, sino que hay una compatibilización de saberes, ¿ya? El terapeuta es experto en un ámbito que tiene que ver con la intervención terapéutica, con los fenómenos psicológicos, con hacer un determinado tipo de preguntas o de intervenciones, pero el cliente o el consultante es experto en su propia vida. Entonces vamos juntando saberes para construir, para recorrer este camino juntos, digamos, para generar cambios que el consultante le parecen que son mejores que los que tenía antes. Y dice, se mantienen empáticos y respetuosos ante el predicamento del cliente y creen en la capacidad, dice, de la conversación terapéutica para liberar aquellas voces e historias que han sido suprimidas. Es decir, para tratar de cuestionar la historia oficial, ¿no? Y incorporar esos otros elementos contradictorios que, como una forma de ordenamiento, así como de simplificarme la vida, yo he ido guardando. Pero los guardé tanto que se me olvidó que existían, ¿no? ¿Y qué significa que un terapeuta se mantenga empático? La empatía, yo creo que debe ser una de las cosas más complejas de la vida, porque implica primero tener conciencia de mis creencias, tener conciencia de que mis creencias son construidas por mí y son igualmente válidas que las otras, no más válidas que las de los otros. O sea, yo no por ser psicólogo o terapeuta tengo la verdad respecto a nada. Y sobre todo respecto a la vida de los otros. Entonces implica, ¿no? Que yo asumo humildemente esa mirada, que rompe con la mirada de alguna manera tradicional, que habla como que el terapeuta tiene las cosas resueltas o sabe cómo el otro tiene que resolver su vida. Esto implica un cambio absoluto respecto a esa mirada, ¿no? Y dice respetuosos ante lo que plantea el cliente. O sea, el cliente no está equivocado. El cliente, su relato en este minuto no le sirve y le genera problemas. Por eso lo quiere cambiar. Eso es lo que lo convierte en inadecuado. No para mis ojos, sino que para los ojos del paciente o del cliente. ¿Ya? Entonces, es un proceso que implica, ¿no? Una pérdida del protagonismo que tenía el terapeuta en los modelos más tradicionales.
donde aparece como la idea como del sabio, del que tiene como todas las respuestas. Acá no tenemos la respuesta. Lo que tenemos es una forma de trabajar para que la gente encuentre sus respuestas. También este terapeuta, ¿no? Asume la diversidad y la igualdad, como plantea, ¿no? Se aleja de las distancias jerárquicas, dice, hacia una oferta de ideas más igualitarias en que se respetan las diferencias, ¿ya? La empatía no significa que yo comparto las ideas del otro, sino que yo entiendo las ideas del otro. Yo las acepto como válidas, lo que no significa que yo las acepte como que son verdaderas para mí. ¿Mm? Y dice que co-construyen los objetivos y negocian la dirección de la terapia. Acá es esencial, ¿no? En estos modelos, el construir objetivos compartidos. A diferencia, ¿no?, de la mirada tradicional donde los objetivos lo ponía el terapeuta. Aquí los objetivos se co-construyen. ¿Mm? Colocando al cliente, dice, en el asiento del conductor. En el fondo, él dirige a la velocidad, el ritmo y la dirección del cambio. Yo lo que hago es acompañarlo en este proceso y mostrar a través de preguntas, cuestionamientos, observaciones, para que el cliente lo que haga sea ampliar su mirada y en eso elegir su propio camino. ¿Ya? ¿Sí? O sea, un terapeuta no le diría a alguien, no sé, que está viviendo una situación conflictiva de pareja, mira, lo que tú tienes que hacer es seguir, perdonar o separarte o no sé qué, sino que yo no sé genuinamente, legítimamente, cuál es la mejor solución, sino que lo que yo hago es compartir, digamos, ampliar la mirada en el sentido de ayudar a conectar, a que aparezcan esos elementos que están como un poco ocultos en este relato oficial para que la persona finalmente pueda resolver en la línea que le parezca adecuado en este momento a la persona. ¿Mm? Y también dice, busca amplificar las habilidades y fortalezas y recursos y evitan ser detectives de la patología. Y reificar o cosificar distinciones diagnósticas rígidas. O sea, entender que el diagnóstico es una etiqueta que ha sido construida como un acuerdo, pero que no es una realidad, sino que nos ayuda como un elemento de comunicación. ¿Ok? ¿Sí? ¡Mamá! ¿Alguien tiene prendido ¡Mamá! ahí? También, ¿no? Evitan utilizar un vocabulario de déficit y disfunción. Evitamos patologizar, ¿ya? Y reemplazando la jerga de patología o de distancia por un lenguaje cotidiano. Lo que no significa que no incorporemos elementos técnicos, pero lo que buscamos es una relación más horizontal con el consultante. Y están orientados más hacia el futuro que al pasado, porque como la búsqueda se rompe con la idea de que los problemas se solucionan cuando conozco las causas. Profe, le están hablando. No escucho. Le habla la Caro. Sí, ¿me escuchó? Ya, Caro. ¿Qué era lo que decía el diagnóstico? Que me quedó no claro. Perdón, me perdí ahí. No se había dicho algo de cómo conceptualizaban el diagnóstico, creo, desde este enfoque. Ok. Déjame compartírtelo aquí. Estábamos como más atrás con el tema del diagnóstico, ¿no? No, profe, sí lo había dicho así como hace poco. Profe, Sí. lo dijo en el punto 5 y en Acá. el punto 4. Sí, no, lo dijo el otro día. Bien. Ya, pero en términos generales, ¿no? La idea del diagnóstico, el diagnóstico desde esta lógica no tiene que ver con clasificar a la persona en categorías, nosológicas, en categorías de manuales, ¿sí? Sino que el diagnóstico tiene que ver con identificar, reconocer
cuáles son la narrativa que el sujeto cuenta respecto a lo que le pasa. Eso es lo que me interesa a mí como terapeuta poder distinguir. ¿Cuál es la historia que se cuenta respecto a eso? Más que categorizar eso en una patología o en normalidad o anormalidad o en algún tipo de categoría en particular. Ese es el objetivo final, ¿no? Reconocer cuál es la narrativa, cuáles son los elementos que enfatiza y también cuáles son los elementos que en esa énfasis quedan ocultos de esa historia. ¿Sí? Profe, ¿me escuchas? No te escucho muy bien, a ver. Yo a la Caro. A nadie. No, está muy mala la conexión. ¿Me escucha mejor? Ahora sí. ¿A qué se refiere con que están orientados hacia el futuro? ¿Que siempre todo lo estamos haciendo en pro de que el cambio se va a demorar y que no es instantáneo? No, sino que si ustedes piensan en los modelos tradicionales, ¿no? Cualquier modelo tradicional, independientemente de alguno en particular, ¿no? Estaba focalizado en la idea de que para poder generar cambio, tengo que conocer las causas, ¿verdad? O sea, y las preguntas del diagnóstico estaban en pro de buscar las causas, con esta idea de que si encuentro las causas, modifico las causas, el problema se resuelve. Entonces, esos modelos están orientados hacia el pasado, ¿verdad? O sea, tengo que ir atrás a cambiar algo para cambiar el presente, ¿verdad? En estos modelos constructivistas, la idea es que el foco es en el aquí y el ahora, es en el presente, ¿ya? Y lo que busco es entender cómo es que la persona se cuenta la historia. Obviamente, puede que, por ejemplo, la persona diga, esto que me pasó ahora, que me está pasando ahora, se debe a que cuando yo era chica pasó no sé qué cosa, ¿ya? Pero esa es la historia que la persona se cuenta de cómo interpreta, cómo lee la situación actual, ¿ya? Entonces, logró ordenar la información para entenderla en esa lógica, en la lógica lineal. Entonces, quizás existe una forma distinta de ordenar esos elementos que la centren en el pasado. O sea, ¿por qué esa situación que ocurrió antes sigue estando presente hoy? Porque esa cosa que pasó antes podría haberse quedado antes. Es decir, se vuelve actual porque ahora sigue vigente. Por lo tanto, es presente. Aunque haya ocurrido antes, es presente porque yo hago esa asociación, ¿verdad? Y porque sigue el problema estando aquí, ¿no? Entonces, y están orientados hacia el futuro en el sentido que lo que se busca es que los cambios sean de aquí en adelante. Es decir, que la persona pueda reestructurar su narrativa o su vida de aquí en adelante. Y no que el foco sea modificar el pasado. A eso se refiere con están orientados hacia el futuro. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera hacer un comentario o consulta? Finalmente, ¿no? La conversación terapéutica debe ser un diálogo, que favorezca una relación de participación y colaboración. Y cuando se enfatiza la palabra diálogo, muchas veces nosotros pensamos que un proceso terapéutico es un proceso de preguntas y respuestas. Yo siempre hago la caricatura, yo sé que es una caricatura, ¿no? Es decir, así como si fuera un interrogatorio, ¿no? Y eso no es un proceso terapéutico. Un proceso terapéutico es un diálogo. Cada vez que yo hago una pregunta como terapeuta, es porque tengo una hipótesis en mi cabeza, y lo que yo hago es ponerla en juego para comprobarla o refutarla. Y el paciente es el que me dice, sí, yo también lo entiendo así o no lo entiendo de esa manera. Y en este proceso vamos construyendo una nueva mirada de ese fenómeno. Por lo tanto, por eso es una relación de colaboración, insisto, ¿no? de compatibilizar saberes.
En un lugar dice de una relación técnica, jerarquizada o intervencionista como una operación, como una opción ética. ¿Ah? Me parece a mí que hay una conceptualización, ¿no? en psicoterapia, que las intervenciones terapéuticas deben ser estéticas. ¿Ah? ¿Y qué significa estética finalmente? Que deben ser respetuosas, ¿ah? Respetuosas con la idiosincrasia, con los tiempos del consultante. ¿Ya? Una intervención no estética es una intervención que de alguna manera violenta, agrede, descalifica al otro. ¿Ya? Que en algún minuto estuvieron muy algunos tipos de intervenciones, ¿no? Así como de descalificar, como no sé cuál sustento tenían, pero tenía de alguna manera, hubo muchos, ¿no? Que ocuparon ciertas estrategias un poco provocadoras, pero que en eso de la provocación eran de alguna manera, uno podría decir incluso vulneradoras, ¿no? De la integridad del otro. Profesor, Dígame. profesora, tengo una consulta. ¿Sí? Esta relación sería entre el cliente y el terapeuta, sería como una relación más simétrica, ¿cierto? Así es. Toda la dirección o todo lo que sería avanzando estaría como dado por el cliente. Uno como que se va acomodando a lo que necesita el cliente, ¿cierto? A los tiempos de él, a lo que él necesita y a lo que él me quiera dialogar conmigo. Exacto, así es. Ajá. Uno lo que hace es poner en juego, ¿no? Ciertas ideas, ¿ah? A través de observaciones, a través de preguntas, a través de metáforas, ¿no? ¿Ah? Para ir de alguna manera viendo si efectivamente el consultante, esa idea que yo pongo en juego, que yo solamente la pongo en juego, no es que yo tenga la verdad, digamos, ¿ah? No es que yo la quiera poner ahí para que él de alguna manera vea la luz, sino que lo que hago yo es que la persona comprende esa idea y ve si le hace sentido. ¿Ah? Un poco es un proceso como de ir acoplándose, ¿ah? Para tener este diálogo fluido, para acompañar el proceso, digamos, en la dirección y en la velocidad que el consultante, digamos, necesite en este momento de su vida. ¿Mm? Lo que no significa porque a veces se puede confundir, ¿no? Con la idea de que el terapeuta no tiene que, de alguna manera, correr la cortina para mirar cosas que yo no veo como consultante. O sea, parte del proceso terapéutico es efectivamente correr esa cortina, pero no es correr la cortina y tirarla violentamente para decir, mira, esto es, sino que correrla sutilmente a través de intervenciones, de consulta, de poner en juego mis propias ideas respecto a lo que pasa y a ver si esa idea mía como terapeuta le hace sentido al otro. ¿Ah? Y eso genera como un giro, digamos, en su comprensión de la situación. Uh-huh. ¿Carolina? Entonces, todo lo que vimos hoy día tiene que ver más que todo con la visión que se tiene desde el paradigma construccionista. Sí, en el fondo es como ha ido evolucionando la idea de la psicoterapia, ¿no? ¿Ah? Uh-huh. Y esa idea de la psicoterapia es como ha ido evolucionando la conceptualización de lo que es patológico, la conceptualización de cuál es el rol del terapeuta, la conceptualización de cuál es el rol del consultante, ¿no? Gracias. Uh-huh. Bien, siendo las 11:30, ¿le parece que dejemos aquí la sesión de hoy día? Y voy a tratar de resolver la temática de la grabación para tener más control y perder menos tiempos en el tema de las pausas, ¿no? Así que probablemente yo a través de los delegados les envíe un nuevo link para que lo compartan con ustedes. Profesora, una consulta respecto a la guía, muy breve respecto a la guía 4. La guía 4 hay plazo hasta mañana, hasta las 12 del día, ¿está bien puesta la fecha? ¿En la Nos cambiamos de mensual? ramo, ¿cierto? Sí, en tardía. Porque está bien puesta la fecha que hasta mañana a las 12.
¿O es Sí, hasta? no, hasta mañana a las 12 ya. porque tiene que ver con una reflexión colectiva, ¿no? Grupal respecto no tiene que ver con el procedimiento propiamente tal, sino que tiene que ver con una reflexión, de alguna manera, de sus propios puntos ciegos, ¿no? Ya, profe. Muchas gracias. Que esté bien. Ok, entonces mañana en Adultez Tardía nos juntamos todo el curso, ¿ya? A las 8:30, ¿ok? Para compartir algunos contenidos que tienen que ver con los pasos que siguen, pero además para hacer el proceso de acompañamiento, como ahora sí se pueden generar salas, ¿no? De trabajo grupales, me parece que es una buena estrategia para poder trabajar mañana en conjunto con lo que viene en la intervención de adultez tardía. ¿Ok? Bien, chiquillos, que tengan una buena tarde. Dígame. Las lecturas que están en el cronograma, no sé si ha dicho algo de eso, va a ser igual que, o sea, ¿usted va a ir clase a clase dando las páginas de las lecturas o cómo lo va a hacer? Porque hay uno que tiene las páginas. ¿Cómo, perdón? No te escuché. Hay un solo texto que tiene las páginas ya señaladas, los otros dos no. Ya, déjame revisarlo, Felipe, y le subo la información a través de la plataforma más precisa. Ya, profe, gracias. Ok. Bien, chiquillos, que estén... ¿Sí, Carolina? Es que yo llegué un poco más tarde a la clase, entonces no sé si señaló si iba a hacer una prueba para al final Sí. este ramo o trabajo. Sí, Ah, ya, es una prueba. Son tres clases teóricas y la última sesión la dejamos para la prueba. ya, eso era. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra consulta o comentario?